Tiene la palabra el diputado Héctor Recalde. Gracias, señor presidente. Bueno, me alegro que haya empezado el señor jefe de gabinete de ministros por el tema de la educación, porque a nosotros también nos preocupa la educación, tanto la pública como la privada, y seguramente coincidiremos en los objetivos de mejorar. Lo que me preocupa a mí, como esencia y como eje de toda la problemática del Estado, es la inseguridad jurídica que genera la falta de institucionalidad en algunas medidas de gobierno. Y un ejemplo de ello es la paritaria nacional docente. Y acá tenemos una diferencia de interpretación, lo digo con todo respeto, para el gobierno aparentemente cumplió con la paritaria nacional docente que hizo el año pasado, estableciendo una automaticidad en el aumento del salario mínimo vital y móvil. Eso es no comprender la esencia de cualquier convención colectiva de trabajo, de cualquier paritaria. No se terminan en una discusión. Eso pasó en los 90, cuando querían terminar con la ultraactividad de los convenios, como si los convenios colectivos nacieran y extinguieran en ese momento. No, continúan, porque la lucha por mejorar no solamente los salarios, sino las condiciones de trabajo es permanente en los sindicatos. Pero esto no es solamente una afirmación doctrinaria, jurídica, es la realidad normativa de nuestro país. En nuestro país está regulada por la Constitución Nacional, que es la negociación colectiva. Y el 14 bis le otorga ese derecho no a la parte empresaria, sea privada o del Estado, sino a los sindicatos. El artículo 14 bis le reconoce ese derecho a las organizaciones sindicales. Y la ley que reglamenta el artículo 14 bis obliga a los empleadores, sean públicos o privados, a negociar colectivamente y hacerlo de buena fe. Esto es literal lo que dice la ley. Pero además están los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, el 87, el 98, el 154, que obligan a esto. Y además de todo esto, y en términos de buscar soluciones a los conflictos que se están dando ahora mismo, en este momento, en las calles de la República, ¿por qué no convocar al diálogo institucionalmente? Tanto hablamos de diálogo, hagámoslo en la paritaria. ¿Cuál es la contraindicación de sentarse alrededor de una mesa y analizar cuáles son las propuestas docentes que tienen? Porque esto es negar a los docentes la capacidad de aportar a las soluciones para mejorar la educación. Pero no es en el único caso que sucede. También hay negativa que los trabajadores participen en el Comité Mixto de Higiene para prevenir los accidentes y las enfermedades de trabajo, tirando el problema para adelante. ¿Qué mejor que el trabajador aporte la experiencia que está al pie de la máquina, que aporte su experiencia para evitar enfermedades y accidentes? Bueno, esto se lograría en el ámbito educacional mejorando y terminaría el conflicto. Tal vez empezaría otro luego, porque no hay acuerdo en la negociación colectiva, pero sentarse alrededor de una mesa y negociar las partes, ¿por qué no? No veo la contraindicación. Y esto la verdad que los damnificados son los alumnos, los familiares, la sociedad, los trabajadores de la docencia. ¿Por qué no buscar este camino tan cortito y tan fácil? Pero no solamente eso. Yo no voy a empezar a discutir datos porque normalmente discrepamos con los datos. Cuando yo dije en la penúltima reunión con el jefe de gabinete que había subejecución en la partida, el Ministerio trajo, en capacitación y en inspección, el jefe de gabinete me contestó que no la había, y la había. Entonces no quiero discutir números, quiero discutir conceptos. Y en conceptos hay algo que uno podría reseñar qué está pasando con la economía, con los despidos, las subvenciones, la apertura de las importaciones, qué está sucediendo con las empresas que cierran. Pero hace 4 o 5 meses a mí me impresionó, señor jefe de gabinete de ministros, señor presidente, que había descendido el consumo de leche. Y realmente que las familias argentinas, nuestros pibes y nuestras pibas consuman menos leche, es terrible. Y no hablo del régimen alimenticio, si se reemplazan carbonatos por proteínas, hidratos de carbono por proteínas. No me refiero a eso, me refiero al consumo de leche. El consumo de leche. Y ahí se vio la ley. Hablamos de los jubilados. En primer lugar, quiero recordar que la Constitución Nacional, en el último párrafo del artículo 14 bis, le reconoce
a la seguridad social la característica de beneficios integrales e irrenunciables. Un jubilado que tiene una sentencia judicial firme no puede renunciar a ese beneficio. Pero además, en el sentido más práctico, lo que está pasando con nuestros jubilados, que le han cortado el suministro gratuito de los remedios. Diputado, todos los días. ¿podemos ir cerrando? El Congreso no, ¿no? No. Pues sigamos legislando entonces. Lo que queremos, y quiero terminar con esto, hay muchísimas. El conflicto de intereses aparece de repente ahora. Y nosotros queremos legislar sobre esto. Y queremos analizar qué es lo que sucede con los conflictos de intereses. Pero tenemos dos realidades distintas. Y recojo algunas palabras del señor jefe de gabinete de ministros cuando él dijo que observan la realidad de la mesa. Nosotros observamos la realidad en las calles de la República. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.